Hola, hola mis hermosas y hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo, su amiga Angélica Varela, estoy muy feliz de tenerlos de nueva cuenta en un nuevo videito. Aquí te estoy enseñando lo que voy a estar utilizando para la aplicación de este tip natural. Estoy escogiendo estos que vienen como en tipo muestrario. Voy a estar midiendo el tip que sea correspondiente al tamaño de mi uña. Aquí tú puedes ver estos tres que estuve viendo. El de en medio es el que se ajusta un poquito mejor porque no le falta y tampoco le sobra para completar lo que es mi uña natural. Es muy importante elegir el tamaño adecuado del tip que vayamos a utilizar en cada una de nuestras uñas para que no tengamos inconvenientes al momento de que estas ya estén realizadas y terminadas. Si llegas a notar que le sobra un poquito en alguna esquina, simplemente lo limas ligeramente, ve de poco a poco hasta que quede del tamaño adecuado y correspondiente al ancho de tu uña natural. Una vez que ya tienes ese paso realizado, es momento de aplicar la resina únicamente en lo que es la pestaña de nuestro tip y luego completamente en un ángulo de 45 grados vamos a empezar a pegar lo que es la base de la pestaña con nuestro borde de la uña natural y vamos a ir haciendo presión hacia abajo poco a poco para evitar que se nos creen burbujas de aire. Hay veces en que no podemos evitar que estas se formen, pero es necesario tratar de evitarlas al 100% si es posible. Si te queda una que otra, no te preocupes. Aquí te estoy enseñando que es momento de cortar. Yo tengo estas tijeras, no tengo cortatip, pero por favor tú de preferencia utiliza un cortatip para que no se te haga feo tu tip y queden bien tus uñas. Después de estar realizando este procedimiento, es momento de darle cuadratura a mis uñas. Voy a estar tomando esta lima, voy a limar lo que es la parte de arriba para que quede súper recto mi tip y también voy a limar los laterales por la parte de abajo y de los lados con mi lima completamente recta para que esta uña se vea muy estética, se vea cuadradita y no se vea ancha. Y antes de seguir avanzando en este video, es el momento adecuado para invitarte a que si aún no formas parte de este canal, no pierdas más tiempo, te suscribas, actives la campana de notificaciones y también me dejes tu like y tu comentario para yo dejarte un hermoso saludo. Una vez hecha la cuadratura de mi tip, ahora es momento de desvanecer la unión. Cuando estamos trabajando con tip natural es muy importante realizar este paso para que no se vea tan marcada esa línea donde comienza nuestro tip, porque como su nombre lo dice es natural. También te puede ayudar muchísimo al momento en el que estés aplicando tu acrílico cristal o tu acrílico de color para que no esté ese escaloncito y te sea más fácil desvanecer tu acrílico. Recuerda siempre limpiar los residuos que estés dejando con tu lima, con un cepillito o con un bledo. Después de estar limpiando con sanitizante y un cepillo, voy a aplicar 2 capas de primer y después de aplicar mi primer es momento de empezar con la aplicación del acrílico. Aquí estoy colocando una primer perla en lo que es la unión de la uña natural y el tip, llevándola hacia los lados, aplanándola un poquito así ligeramente, luego la voy barriendo hacia lo que es la zona de la punta y la parte de la uña natural la voy tratando de sellar un poco. Luego aplico una segunda perla en lo que es el área de la uña natural, igual llevándola de lado a lado, arrastrándolo hacia la primer perla y sellando el área de la cutícula con la punta de mi pincel. También voy a estar aplicando una tercer perla en lo que es el área de la punta, llevándola de lado a lado muy cuidadosamente con mi pincel. Si llego a ver que en algún espacio me falta, entonces trato de mover mi acrílico hacia esa zona, pero todo mi tip tiene que estar cubierto por mi acrílico cristal. Al final me hizo falta una perla, entonces la agregué en la zona que fue necesario, la deslicé hacia el área de cutícula, hacia la zona de la punta para tratar de que se difuminara perfectamente y yo no tenga tanto problema a la hora de limar mis uñas. Recuerda
que lo ideal es trabajar las uñas en la menor cantidad de perlas posible. Esto es para que ahorres tiempo y también para que ahorres un poquito de monómero. Pero si tú estás empezando y usas varias perlas para terminar tu uña, no te mortifiques. Con la práctica poco a poco vas a ir agarrando tu técnica y cuando veas ya vas a hacer tus uñas en una o en 2 o 3 perlas. No pasa nada, utiliza las que sean necesarias. Una vez que mi acrílico ya está colocado, debo esperar a que seque perfectamente bien para comenzar el proceso de limado. Voy a despegar la piel de los laterales de la uña y voy a empezar primero con la cuadratura. Con mi lima 80-80, este es de la marca de MC, empiezo limando los faldones, luego coloco mi lima completamente recta en el lateral, donde empieza el nacimiento de la uña, casi cerca del área de cutícula hasta la punta, tratando de limar todo sumamente parejito. Luego la zona de la punta también la limo que quede bien cuadradita, y ya que tengo eso, entonces sí procedo a limar lo que es la superficie de mi uña. En esta parte del procedimiento de la aplicación de uñas con tip natural, tómate tu tiempo, hazlo con calma, no te desesperes, no pongas tampoco mucha fuerza en tu brazo, tampoco en la mano con la que estás agarrando a tu clienta porque le puedes apretar su dedito. Simplemente respira, disfruta este procedimiento porque esta es una parte muy importante para darle un buen acabado a tus uñas acrílicas. El área de lo que es la cutícula y todo el borde de la piel que está cerca del acrílico siempre trato de limarla con mucho cuidado, jalando en lo mayor de lo posible la piel con mis deditos, ya sea en mi uña o en la de mis clientas, y en un solo movimiento o a una sola dirección paso mi lima muy cuidadosamente hasta que quede bien esa área. Cuando estoy en una zona donde no corro el riesgo de quemar la piel de mi clienta, entonces sí hago movimientos un poquito más rápidos, pero recuerda siempre tener esto en cuenta, de cuidar tu piel y la piel de tu clienta. Después de terminar el procedimiento de la primer lima, ahora es momento de pasar a pulir nuestra uña, ya sea con tu block pulidor, con tu lima sponge o con lo que tú utilices para eliminar las rayaduras de las limas gruesas. Este paso es muy importante para que al momento de que tú apliques tu gel se vea una superficie lisa, no se vean rayas, no se vean como que la superficie un poco extraña. Recuerda siempre hacer este paso. Esta lima tiene dos caras, una más abrasiva que la otra. Primero se pasa la más abrasiva y luego la más fina, luego limpiamos, igualmente rocío sanitizante, limpio con un cepillo. Después voy a estar aplicando una pequeña capa de primer en la zona de cutícula y en la punta. Después de realizar esto, voy a estar sellando toda la uña con mi gel finish perfectamente, aplicándolo con mucho cuidado de no tocar la piel, sellando los laterales, sellando la punta. Si tú llegas a tocar la piel, únicamente lo limpias rápidamente y metes a curar en lámpara antes de que tu gel se siga escurriendo. Si ves que en tu brocha tomas mucho gel, entonces tratas de dejar ese excedente en el bote y luego sigues con la aplicación. Voy a curar mi gel durante 1 minuto y después voy a estar aplicando aceite de cutícula, dando un ligero masaje en toda la piel de mi dedo, ya que pues el movimiento que hicimos con la lima a veces nos llega a irritar o a resecar un poco esa zona. Así es como hemos terminado este procedimiento en un curso gratis de aplicación de uña natural, de tip natural con uñas acrílicas. Espero de todo corazón que te haya gustado, que te sirva. Si tú conoces a alguien que este video le puede gustar, compárteselo. Recuerda dejarme tu like, dejarme tu comentario. Te mando un beso hasta donde sea que me estés mirando. Yo soy tu amiga Angélica y recuerda que como siempre te deseo muchos éxitos. Bye bye.